¿Cuál es su perspectiva? ¿Cómo ve el tema de la ONP que hoy día se va a discutir en el Congreso de la República? El Estado ha dicho que no tienen, que no pueden y que si se aprueba se va a ir por la inconstitucionalidad, aunque ya han presentado algunas propuestas con los partidos. Pero lo cierto es que hay una necesidad ahora y la necesidad es de hambre. ¿Qué es lo que se podría hacer y cuál es su lectura? Como tú mencionas, Karina, mi lectura es que la reacción del gobierno es un poco tardía, bastante tardía. Tenemos 5 meses en cuarentena. Cuando se liberan los fondos de manera extraordinaria para los aportantes al sistema privado, sonaba bastante razonable buscar una salida similar para los aportantes al sistema público. El fraccionamiento de nuestro sistema de pensiones es un problema que tenemos de décadas. Al no haberse resuelto, teníamos que, sin embargo, afrontar ambas caras del problema de una manera similar. Entiendo que en este momento el Ejecutivo está queriendo proponer un bono extraordinario para los aportantes al sistema público. Como repito, es una reacción bastante tardía, pues una familia no puede sobrevivir 5 meses sin un dinero de auxilio o adicional. Me da la impresión que el Ejecutivo se ha complicado bastante con la serie de bonos que aprobó, buscando cómo hacer un mejor filtro, tal vez para no generar bonos o entregar bonos a lo que ellos puedan considerar hogares que ya recibieron algún apoyo o que tienen alguna otra fuente de ingreso. Pero lamentablemente, esto lo que ha generado es que las familias se encuentren desprotegidas totalmente y que estén buscando salidas para obtener ingresos con el riesgo incluso de contagiarse, como es lo que hemos venido viendo en las últimas semanas, en el último mes. El gobierno habla de un bono de 250 soles hasta 1.000 soles en casos más dramáticos de personas en extrema pobreza, pero como usted dice, ya ha hecho un desagregado, es decir, 28% ya recibió este bono, el otro tanto por ciento está trabajando, el otro sector, y entonces va achicando el número de beneficiarios. Pero sin embargo en el Congreso dicen todo lo contrario, es decir, los que quieran retirar su dinero, porque es su dinero, su aporte, 100% lo van a poder hacer si es que esto realmente se convierte en ley. Entiendo que el punto de vista del Ministerio de Economía, como ya lo señaló cuando se liberaron fondos de la AFP, del sistema privado, es que el sistema de reparto es un sistema en el que no existen propiamente los aportes, porque el dinero recibido cada mes de parte de los empleadores o del sueldo del trabajador que aporta al ONP es utilizado para el pago de las pensiones de los que son en ese momento pensionistas del sistema. Por lo tanto, la devolución de lo aportado no es real y por eso apelarán a la inconstitucionalidad. Sin embargo, más allá de eso, lo que tenemos que entender es que este es un universo de familias que se han enfrentado a esta severa crisis, que como ya se ha visto, está significando un retroceso de casi 10 años en bienestar para las familias, y que han necesitado de algún auxilio particular. A veces pecamos por evitar el exceso, queremos ser más focalizados, pero lamentablemente no contamos a veces con la información suficiente para ser más focalizados. Lo mismo ha pasado con los bonos que el gobierno ha diseñado. No estamos seguros que hayan llegado a todos a quienes debió llegar, con el exceso, digamos, de focalización que el MEF ha querido ponerle, especialmente, como Nicolás lo mencionó, porque también la situación fiscal del país se va a seguir agravando a medida que el tiempo pasa y que la recuperación económica no se da. Ahora, Marcel, en la discusión que hay sobre el tema de la ONP, como tú señalas, el argumento principal del gobierno es que a diferencia de las AFPs, en la ONP no es que el dinero que tú entregas es tuyo y queda reservado, sino una especie de bolsa, ¿no es cierto? Es decir, la posibilidad del retiro en el caso de las AFPs es muy directo porque estás retirando el dinero que la AFP supuestamente está administrando. Ahora, eso es una manera de mirar las cosas. La otra es que te han descontado el 13% de tus ingresos
Y resulta que si tú no aportaste 20 años no tienes ningún derecho sobre eso. Y eso es una expropiación, es decir, se están quedando prácticamente un sueldo y medio tuyo al año, ¿no es cierto?, sin ninguna retribución ni compensación. Y en el otro lado está el tema de los niveles de las pensiones, que son miserables, ¿no? Pero en fin, comencemos por el primero. Mira, Nicolás, como tú mencionas, en la década de los 90 que empieza el sistema privado de pensiones, transcurridos 30 años casi, poco menos de 30 años, el sistema de pensiones, la política pensionaria del Perú no ha cambiado. Se ha permitido que se mantenga fraccionado, reconociendo que tanto pensionistas privados como públicos van a tener dificultades al final de cuando tengan que recibir una pensión. Exitosa. Esta es una responsabilidad de diversos gobiernos que nos ha llevado a la situación que estamos ahora. En realidad podríamos incluso pensar que ningún aportante a ningún sistema de pensiones debería tener que recurrir a su fondo de pensiones para salir de la crisis, porque la responsabilidad de compensar la obligación de estar en una cuarentena es totalmente del gobierno. Pero, lamentablemente, cuando se plantearon los bonos, con el auxilio de solamente dar un bono de un mes para una cuarentena de 4 meses o 5 meses, ya nos estaba mandando la señal del gobierno de que no iba a poder dar más apoyo y que de alguna manera la reanudación de actividades tenía que ser la forma en la que se fueran recuperando los ingresos. Además, Marcel, el anuncio del presidente de que este segundo bono se va a distribuir a lo largo de 3 meses, lo que te está diciendo es que va a repetir la historia, de que el dinero no va a llegar donde debería llegar y que es absolutamente insuficiente. Entonces, ¿qué va a provocar eso? Que la gente va a salir a la calle a buscársela como sea. Nicolás, va a llegar un momento, ya está llegando el momento. Es matemático. En que está llegando el momento en que las personas van a dejar de lado el contagio, llegando al punto incluso tal vez de acoger más teorías de que no existe el virus o de que no va a pasar nada, para lograr sobrevivir y llevar un pan a su familia. Recordemos que la cuarentena obligaba a que el Estado diera dinero y diera alimentos. ¿Por qué? Porque el bono, incluso el monto del bono, era un bono para cubrir alimentación de una persona. Y claramente, la estadística nos dice que los hogares son varios miembros de familia. Entonces, este segundo bono universal, que no va a ser universal, porque el primero tampoco lo llegó a ser, va a llegar con un retraso enorme, está generando ya riesgos en las colas que se están formando, y estamos ya a fin de año casi. Por lo tanto, yo esperaría que en este tema de la ONP, el Ejecutivo, al igual que sucedió con las AFPs, llegue a algún tema de acuerdo o término medio con el Congreso, porque si no, en realidad sí, hay una situación fiscal muy seria, pero también es seria el tener que apoyar a los hogares que vienen 5 meses sin tener ningún auxilio del Estado. Y el mayor problema de Pero señor esto, Ramírez, claro, a lo que habría que agregar, Marcel, es demasiado, 100% es demasiado, ¿no aguanta la caja fiscal? Estamos en el mes de agosto, en el que el mes va a plantear su presupuesto para el próximo año. Y ya nos adelantó que va a ser un presupuesto austero. La austeridad en un presupuesto implica la disminución en la provisión de bienes, de servicios, la menor calidad en algunos de ellos. Si de repente algunos ya eran de baja calidad, esto se puede profundizar. Entonces, siempre ha sido preocupante las salidas, digamos, de mayores gastos para afrontar la situación fiscal a la que nos estamos enfrentando. Yo creo que el MEF va a tratar de cuidar que ese dinero no salga en esa magnitud, porque se va a ver afectado el pago de las pensiones que regularmente todos los meses se pagan a la ONP. Recordemos que el pago de pensiones continúa, y el pago de pensiones se hace con el dinero del Tesoro Público, que ya de por sí está disminuido en alrededor del 30%. Entonces, hay una encrucijada muy seria, pero que el MEF va a tener que trabajar con el Congreso para tratar de darle apoyo a los aportantes a la ONP, que está muy retrasado,
pero vigilar también de que las cuentas fiscales no se deterioren más, porque lamentablemente... Ahora, pero ¿de también cuánta gente estamos hablando, Marcel? Es decir, cuando estamos hablando de los jubilados y de los que aportaron menos de 20 años y que no tienen ningún beneficio, ¿de cuánta gente estamos hablando? Estamos hablando de alrededor de 2 a 3 millones de personas que aportan a la ONP y que tal vez no puedan alcanzar a tener los 20 años de aporte. Como lo mencioné al inicio, este es un problema estructural del sistema público de pensiones. El MEF tiene que ser creativo para buscar cómo de repente advierte la necesidad de algún bono de reconocimiento, algo que termine de habilitar a las familias, porque reconozco el comentario que hace Nicolás respecto a que no es justo que a lo largo de los años haya hecho aportes que me han descontado mi capacidad de gasto en el momento, pensando en obtener una pensión, pero al fin y al cabo, por un tema de no lograr los 20 años, no logre tener esa pensión. Es totalmente injusto. Entonces, el Ministerio de Economía y Finanzas tiene que ver cómo en esta crisis busca una salida más creativa para tratar de amortiguar el problema de estos hogares. Entonces eso se tiene que cambiar y definitivamente tienen que recibir auxilio del Estado. Nos está venciendo el tiempo y no quiero terminar la entrevista, por favor, sin preguntarle con lo que empezó Nicolás, la editorial de Exitosa, que es estas cifras de Bloomberg, ¿no? Que nos coloca como uno de los países que más ha caído en la región, en el primer lugar de la caída en esta región de 30.2%, ¿no? Y son las cifras del INEI. ¿Esto qué significa? ¿Por qué estábamos tan mal? Yo leía uno de sus artículos y decía la falacia del milagro económico. ¿Todo ha sido una falacia? ¿O qué ha pasado con nuestro país? Nosotros hemos llegado a crecer hasta 9%. Y en el momento que llegamos a crecer 9%, mirando ese crecimiento, se lanzó el mensaje de ser un milagro económico. Lamentablemente, el 9% no se tradujo en reducción de brechas sociales. Eso significa que hemos sido un país que incluso la espalda fiscal que el MEF nos menciona que tenemos ha sido lograda a costa de una menor inversión pública y de menor cierre de brechas. Por lo tanto, es un poco lo que menciono ahí, no hay tal espalda porque es una espalda obtenida a costa de no haber cerrado brechas, que significa ahora retraso permanente para una generación que lamentablemente, sumándole a la crisis de la pandemia, le está añadiendo un golpe más de retroceso al desarrollo. Muy bien. Entonces, en esa brecha país. Definitivamente también están los pensionistas de la ONP. Muchísimas gracias, señor Ramírez. Muchas gracias a Marcel Ramírez, economista y director de la Asociación de Contribuyentes, por atender nuestro llamado.